Pues desde el primer día que se nos dice que hay que hacer un magazine, se hace una reunión, una primera reunión, que básicamente viene siendo un brainstorming de las 1000 ideas que teníamos, porque había de todo tipo, se barajaron 50.000 temas diferentes, tanto de cultura gallega, luego otros querían cultura en general, y no dábamos llegado a una conclusión. También se barajaron entrevistados porque se cayeron muchos de los que teníamos al principio, hasta que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea del método sueco y contactamos con Óscar y fue el que nos pasó el contacto de Boquete, que es el director de la webserie. Él nos dijo que sí desde un primer momento y fue el entrevistado definitivo. Luego también tuvimos muchos problemas con la actuación musical, porque recuerdo que contactamos con un montón de gente y un montón de grupos y nadie podía o no querían o pues por diferentes motivos no se pudo llegar a esa gente y al final se contactó con Hugo Torreiro, que accedió también desde el minuto 1 y fue nuestra actuación musical. El guión intentamos adaptarlo al estilo que se había escogido para el magazine en general, entonces queríamos darle, por ejemplo, al informativo una apariencia seria, pero que en realidad pues, le tratase un poco de coña, así, con humor y tal. Y acordamos un poco entre todos basarnos en una página que se llama El Mundo Today, que trata así como noticias de coña, como si fueran serias. Entonces, cogimos de base esas noticias, las redactamos nosotros para adaptarlas un poco a tiempos, a estilo y para que fueran un poco nuestras. Para la entrevista, pues como era el encargado de una webserie, pues primero nos documentamos, entonces vimos bastantes capítulos de la serie y luego pensamos en preguntas pues, que pudiesen parecer interesantes para alguien que ya tiene un cierto conocimiento sobre la webserie. Aparte, para la entrevista lo que intentamos es que como era una entrevista bastante larga, de 8 minutos o así, para que no pareciese solo un bloque de dos tíos hablando todo el rato, lo interrumpimos con el reportaje que iba de webseries y entonces al entrevistado también le preguntamos cosas así sobre el audiovisual en general, cómo veía él las cosas, que enlaza un poco con el tema general del magazine. En las primeras reuniones nos dimos cuenta de que teníamos un problema de comunicación enorme. Se fijaban cosas de las que otras personas no se enteraban porque se cerraban entre departamentos, entonces no llegábamos a enterarnos todos. Por lo que decidimos hacer unas órdenes de trabajo súper detalladas, punto por punto, de lo que se iba tocando en cada reunión y se subían a un grupo de Facebook común, por el que nos enterábamos todos y eso funcionó bastante bien. Luego, en las siguientes reuniones, se fue fijando el logo, que al principio era un logo mucho más sencillo, con un toque más desenfadado, por lo que creímos que era mejor hacerlo correspondiendo más de alguna manera con la estética del programa. En las primeras reuniones hablamos de que como el programa se llamaba El Tablón, pues íbamos a hacer un logo con eso, un tablón. Hice un logo con unas tablas con los colores de la paleta y con unos post-its que ponían el tablón, pero al final esa idea se descartó y se apostó por una totalmente diferente, que es una tabla con el nombre del programa escrito en una tipografía con un skyline por abajo. Para las cabeceras cogimos la misma idea, ya que en el logo la tipografía tiene el skyline por abajo y en el fondo sale el skyline, pues utilizamos el skyline como hilo de conexión entre todas las cabeceras y hay 3 que están hechas en malla con el skyline en 3D y se va moviendo la cámara a través de los edificios y otras que simplemente tienen la silueta en el fondo. Pues desde un principio estábamos muy seguras de la idea, tanto Ana como yo. Queríamos hacer un escenario estilo Letterman, Gran Wyoming y cosas del estilo. Entonces lo que teníamos muy claro es que queríamos un skyline enorme que ocupara toda la pared y a Ana se le ocurrió la idea de una pared de ladrillos por delante para darle profundidad. Yo tenía una farola en casa y dije, pues la traigo para el escenario. Y luego, nada, la mesa nos dio bastante problema porque tenía un estilo muy concreto y fue muy difícil conseguirla, pero eso daba igual. Nosotras lo diseñábamos todo y luego ya nos preocuparíamos de cómo conseguiríamos las cosas. Entonces diseñamos a lo grande y de hecho la profesora cuando vio el escenario diseñado sobre papel, un escenario enorme que al final se hizo un poco más pequeño, pero al ver semejante bicho, dijo, ¿y seréis capaces de construirlo? Y le dijimos, por supuesto que sí. En resumen, lo que hicimos,
Conseguir palés en el poblado gitano. Después, comprar los paneles y construirlos. Imprimir, pegar, pintar, clavar clavos y nada, después cogimos y pintamos cada uno de los listones de la ventana de color madera y así quedó la historia. Pues con respecto a los demás departamentos, como pueden ser sonido, grafismo o vestuario, se les dio una serie de pautas con respecto a ese toque de programa, tipo El Hormiguero, Jimmy Fallon y todo esto, y que tuvieran un hilo común, por decirlo así. Queríamos una música para la cabecera que fuera de acorde con el estilo que habíamos buscado con todo para el programa, una música así funky, medio rockera y con ritmo. Y luego con las demás cabeceras, las del informativo también buscamos enjamendo varias músicas. Y la del colaborador buscamos una más rock, así que nos gustaba más, como era para una sección de un juego, nos parecía que podía pegar más. Y para la de los niños, música más infantil, que fuera acorde con la sección de los niños también. Empezamos pensando en que el estilo del presentador iba a ser formal, pero con un toque de informal. Entonces ese toque iba a ser la pajarita, los tirantes o bien la corbata, y al principio nos decantamos por la pajarita, pero no nos convencía a todos los miembros del grupo y decidimos ir por los tirantes. Y se decidió el color rojo porque como también iba con la paleta del ladrillo y tal, tonos rojizos, marrones, y eso decidimos ponerle una camisa blanca, una corbata negra finita, unos pantalones negros y los tirantes rojos que marcan el punto de informal. Se me da bien dibujar, pues tiré por Pinterest y busqué imágenes de looks de vestuario, busqué tanto formal como más informal para ver si nos gustaban más o menos, busqué imágenes de tirantes de distintos colores, de corbatas. Pensamos en algo un poco opuesto al presentador para que no llamara tanto la atención y era como más informal, pero con un toque formal, que yo creo que era la americana lo que le daba el toque, porque iba con vaqueros normales, una camisa básica blanca y la americana oscura. En iluminación empezamos siendo yo de iluminación, pero después de esto pensamos en pues claro, que yo no podía subirme a la escalera, aparte sí o sí tenía que haber sido mínimo 2 personas porque una tiene que estar viendo abajo la luz y otra cambiando las cosas, ¿no? Traje varias propuestas y al final la que más nos gustó fue el show de Letterman para la actuación. Luego en realidad la entrevista y toda esa parte, todos tenían una luz similar. Y bueno, básicamente era una luz envolvente para el escenario y para lo que es el ambiente, y luego unos contraluces para separarlos del fondo, a las personas que estuvieran hablando, y luego una luz principal a cada uno de los personajes para pues, resaltarlo un poco sobre el ambiente. Básicamente es lo que hicimos tanto en informativos, como en entrevista, como en el juego, y luego las veces que habla Mario, que vamos intermedias, pasos de unos puntos a otros. Y luego para la parte de la actuación ya cambiamos un poco de estilo, aunque tampoco nos fuimos a nada muy exagerado. Pusimos unos contraluces azules porque vi una actuación del show de Letterman en el que aparecen unos niños tocando el banjo, que es muy sencillita de iluminar, o me parecía sencillita de iluminar, y daba un aspecto bastante bonito, o sea, un ambiente muy azulado, y sin embargo los niños en ese caso pues se veían así naranjita, vamos, un color bastante sano. Mi tarea como ayudante de producción, aparte de hacer todo lo que me decía la jefa, pues ha sido controlar todo lo que son los tiempos de las reuniones, realizar las órdenes de trabajo y después, por ejemplo, con el tema de los reportajes, suponía un problema el tema de entrevistar a niños, por lo que necesitábamos realizar unos permisos con una forma concreta y tal para nosotros como productora librarnos de posibles problemas por derechos de imagen y todo eso. Respecto al presupuesto, se hizo un presupuesto en un principio que creíamos que iba a llegar y a sobrar, pero
Bueno, no creíamos que fuera a llegar o a sobrar. Se habló de que podría llegar a aumentarse porque teníamos una idea de decorados muy ambiciosa que luego llegó a ser increíble porque, visto el resultado, pues no hay palabras para describir ese decorado, pero sí que se tuvo que aumentar ese presupuesto porque la mayoría del presupuesto se lo comió el decorado. Nos encontramos en A Coruña, ciudad gallega, marítima y caracterizada por su tiempo lluvioso. A pesar de este inconveniente climático, los coruñeses no dejan de disfrutar en verano y cuando asoma algún rayito de sol de la playa y, por supuesto, de diferentes deportes acuáticos. Bueno, lo primero empezamos a pensar en cómo lo queríamos enfocar, porque el resto de reportajes eran un poco de salir a la calle y preguntar a la gente, pero queríamos darle un toque un poco diferente, entonces decidimos hablar con personas que estuvieran especializadas un poco en los deportes que íbamos a tratar y de esa manera ya cambiarle un poco el estilo, con lo cual nos pusimos en contacto con dos chicos que practican remo, una chica que practica piragüismo y les entrevistamos en diferentes sitios. Por un lado estuvimos por Riazor, al lado del mar, allí grabamos todas la entradilla, salidilla y entrevistamos a uno de los chicos. Después en el club de remo de Perillo entrevistamos a otro de los chicos y grabamos planos recursos de todas las instalaciones y en Oza entrevistamos a la chica que practicaba piragüismo. Hubo algún problema en un primer momento cuando grabamos en Riazor por temas de habrá viento, no entrará. Algo entró durante la entrevista, pero bueno, fue fácil de solucionar. Y luego, por otro lado, cuando entrevistamos en Perillo, tuvimos un problema con la luz, que salía la imagen quemada. Nos estuvimos peleando con eso bastantes días, muchas horas, pero al final conseguimos disimularlo bastante bien. No quedó perfecto, la imagen quemada es imposible de arreglar a la perfección, pero bueno, salimos adelante. La tecnología está cada vez más presente en el día a día, especialmente entre los jóvenes. Tanto es así que se ha creado un nuevo término, nomofobia. El reportaje de tecnología, primero hubo un lío tremendo en cuanto a los reportajes, porque se nos ocurrían ideas y luego llegaba un momento en el que decías, no, esto es inviable porque no podemos ir a los con una cámara y cosas de esas. Entonces, al final nos decantamos por el de tecnología. Empezamos a mirar, a documentarnos en internet sobre qué podíamos preguntar, porque claro, la tecnología es un tema súper extenso y teníamos que centrarnos en algo. Y nos centramos en la nomofobia, que es el miedo a quedarse sin teléfono móvil, olvidártelo en casa, etcétera, etcétera. Y nada, hicimos las preguntas, nos decantamos para hacer la entrevista, Manuel y Pinocha nos aprobaron el proyecto y seguimos para adelante. En mi infancia yo veía Oliver y Benji, Popeye, Las Tres Mellizas, los televisores tenían culo y no existía la televisión digital. Ahora todo esto ha cambiado. ¿Sabrán los más peques qué es un VHS? ¿Conocerán a los ídolos de nuestra infancia? Pues empezó bastante apurado porque fueron a las 8 de la tarde, creo, decidimos que íbamos a hacer ese reportaje porque al final se fue una persona del grupo, hubo que repartir los cargos, los reportajes y eso, nos enteramos a las 8 de la tarde. Y hubo que rehacer el guión para el día siguiente, creo que era. Entonces ahí hubo que estar pensando y pensando y el día siguiente la profesora pues no nos había aprobado ese guión y hubo que rehacerlo otra vez. Primero empezamos buscando en colegios y habíamos ido a uno en el que ya fue alumna una compañera, pero al final se nos cayó el colegio porque no nos dio respuesta y tiramos por niños que conocíamos, los miembros del grupo. Para las localizaciones para grabar a los niños buscamos principalmente parques para que estuvieran en su ambiente y quedara más bonito y eso. Y nos fuimos a Mato Grande, a Novo Mesoiro y a un parque de Santa Cruz. Bueno, pues tuvimos que grabar 2 veces porque había mucho ruido en la cámara, es un problema de backfocus o algo así y no se veía. Después también la luz se nos iba rapidísimo y había que grabar pues, en 2 días mínimo porque no daba tiempo, aparte como teníamos que desplazarnos, no daba tiempo a llegar de un lado a otro y que estuviera el sol en el mismo punto. Después me pusieron una multa por aparcar en carga y descarga. Nos fiamos de que el primer día que grabamos no nos había pasado nada y el segundo día pues aparcamos ahí igual y pasó lo peor.
Las historias de ficción creadas para Internet están de moda. Aunque cada webserie es un mundo, la mayoría están creadas por jóvenes con mentes creativas que encuentran en Internet la salida a sus proyectos. Pues desde el momento que Iriazo y yo nos enteramos de que nos tocaba hacer el reportaje de las webseries, decidimos que lo queríamos hacer en la calle real, porque además lo íbamos a grabar un viernes por la tarde, que hay muchísima gente por allí y no queríamos enfocarlo solamente a jóvenes, sino también a gente mayor. Entonces creímos que ese era el lugar apropiado para hacerlo. Un problema que tuvimos es que la gente más adulta pues no quería responder a nuestras preguntas ante una cámara, pero dio la casualidad de que había un hombre mayor por allí en una excursión y él quería salir sí o sí, se empeñó en que quería salir desde el primer momento. Y luego también, una cosa que nos sorprendió como anécdota es que nosotras pensábamos que había muchísima más gente que iba a saber lo que es una webserie, pero realmente no es así, y eso nos sorprendió bastante. Otro problema que tuvimos fue con el tema iluminación. Por otro lado, a un chico que pasaba por allí, pues le dijimos si quería hacer una broma a gente de la calle, y se atrevió. Y su broma consistía en que señaló a un escaparate y la gente, pues la verdad, le funcionó muy bien, se quedaba mirando hacia donde estaba señalando. Para mí la experiencia del magazine, me imagino que como para todos, ha sido bastante estresante porque la parte de que no solo sea tu trabajo, sino que 10 personas más están dependiendo de lo que tú hagas y de que lo hagas bien y así, pues eso es lo más estresante, pero yo creo que el resultado ha sido más que satisfactorio. Yo estoy muy contenta. Pues el magazine para mí fue una muy buena experiencia. Bueno, mucha presión sobre todo, porque fue un periodo de tiempo muy corto, había muchísimas cosas que hacer y a eso le sumo que nunca había hecho absolutamente nada relacionado con realización. De hecho me metí un poco a la locura, me llamaba un poco el tema y dije, venga, voy a ir a la locura. Y terminó gustándome mucho a pesar de la tensión, los nervios, ataques de histeria varios. Pero me gustó mucho, he descubierto una parte del audiovisual que realmente nunca había experimentado y que me llamó mucho la atención. Para mí el magazine ha sido pues, una mezcla de cosas. O sea, aparte de ser un estrés y un agobio porque hay que hacerlo todo en poquísimo tiempo, a la vez ha sido genial porque trabajas en equipo con gente maravillosa y todos aportamos un poquito de todo. Uno tiene creatividad, otro sabe montar y estupendamente y otro sabe usar malla, que parece que nació ya con el aprendido, entonces, no sé, lo mezclas todo y sale nuestro magazine. Básicamente, mucho estrés, trabajo en equipo y al final mucha emoción por haber terminado, básicamente. Pues ha sido una bonita experiencia, con nervios y con todo, con mucha presión, porque yo también estaba en guión y los guionistas ya desde el principio teníamos que tener ya todo, desde el primer momento. Luego se han ido cambiando cosas, pero con los nervios y todo hemos aprendido muchas cosas, me ha gustado, tanto la parte de guión y sobre todo la parte de sonido, me ha gustado mucho. Pues para mí el magazine se ha desarrollado en un periodo muy corto de tiempo, por lo tanto fue muy intenso y nos llevó muchas horas y muchos enfados y muchos cabreos, pero como dije en su momento, cuando se trabaja con amigos se trabaja muy bien. Para mí ha sido una muy buena experiencia, hemos sacado un resultado increíble, por lo menos en mi opinión, y creo que todos deberíamos de estar orgullosos de este trabajo y ya. Ha sido muy intenso, yo creo que esa es la palabra, porque es muy poco tiempo para todo lo que hubo que hacer. Y las primeras semanas fue todo súper rápido, había problemas por todos lados siempre, discusiones, pero bueno, al final el resultado fue bien. Yo creo que estoy bastante contenta y merece la pena el agobio que hemos pasado. Bueno, pues para mí la experiencia de haber participado en la grabación de este magazine, como todas estas prácticas que llevan mucho tiempo, la verdad que ha sido muy grata, rodeado aparte de gente que muestra mucho interés por todo el tema este, y la verdad que me ha gustado también ver cómo entre todos los problemas que se nos iban sucediendo a lo largo de la realización de todo el magazine, reportajes, todo, se fueron solucionando, y el trabajo en equipo
por mucho que o sea, no paran de decirlo, trabajo en equipo, es verdad que el trabajo en equipo hace que salgan buenas cosas y estoy seguro que el resultado final es bastante prometedor. Pues vivía el magazine con mucho estrés, tenía mucha carga de trabajo, no solo del magazine, sino de otras asignaturas, y me encontraba con que tenía que hacer las cabeceras todas casi en el último momento y tuve que quedarme hasta las 6 de la mañana el último día para poder tenerlas a tiempo. El magazine fue el trabajo más complicado, más largo, más abrumador, pero también es el que más lucía el trabajo. Para mí la experiencia del magazine fueron los primeros días muy relajados, pero no tiene nada que ver cómo vivimos los últimos días. Fueron muy agobiantes, muy estresantes para todos, casi nos matamos, siempre con cariño, pero finalmente salió todo muy bien y estoy muy contenta.